Estamos encantados de que estén aquí para celebrar 20 años de cooperación entre Colombia y España. Mi nombre es Laura Cortés Roballo, soy exbecaria de la Fundación Carolina en la cohorte 2023-2024 del Máster en Protección Jurídico-Social de Personas y Colectivos Vulnerables de la Universidad de Cádiz y los acompañaré como presentadora de este seminario. Agradecemos su participación y los invitamos a aprovechar al máximo las discusiones y debates que tenemos por delante. Iniciaremos el día con nuestra tercera sesión titulada Nuevas estrategias e instrumentos de la cooperación Unión Europea, América Latina y el Caribe. En esta tercera sesión contaremos con la participación de la señora Rita da Costa, asesora senior del Centro de Desarrollo de la OCDE, la señora Erika Rodríguez Pinzón, directora de la Fundación Carolina, la señora Andrea Albán, experta en cooperación internacional, la señora Marta Ardila, doctora en Ciencia Política y Relaciones Internacionales y profesora investigadora de la Universidad Externado de Colombia, y la sesión será presentada y moderada por la señora Andrea Mila Maldonado, investigadora de la Fundación Carolina. Al final de la sesión, al igual que ayer, abriremos los micrófonos al público para que hagan las preguntas que consideren necesarias y el panel las pueda responder, así como recopilaremos las preguntas de las personas que nos ven vía streaming. Disfruten de la sesión y estamos seguros de que esta charla proporcionará valiosas perspectivas sobre las nuevas estrategias e instrumentos de cooperación entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Tienen la palabra, muchísimas gracias y bienvenidas. Bueno, buenos días, bienvenidos, bienvenidas, madrugadores todos, todas. Esta sesión cuenta con un panel de lujo. Yo estoy muy orgullosa de contar con estas mujeres extraordinarias, expertas en distintas temáticas que vamos a ir abordando a lo largo de la mañana y que de seguro va a ser muy enriquecedor. Voy a iniciar presentando brevemente a cada una de ellas. Erika, a ti no te presento porque ya te conocemos. A la derecha de Erika se encuentra mi tocaya Andrea Albán. Andrea es politóloga de la Universidad de los Andes de Colombia, cuenta con 29 años de experiencia profesional en diplomacia, relaciones con gobiernos y con organismos multilaterales, tanto regionales como internacionales. Andrea desarrolló gran parte de su carrera profesional en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, donde ocupó los cargos de directora de Cooperación Internacional, jefa de gabinete de la ministra de Relaciones Exteriores, directora de Asuntos Exteriores, económicos, sociales y ambientales multilaterales y consejera de Relaciones Exteriores de la Dirección de Asuntos Especiales. Prestó sus servicios en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de Naciones Unidas, destacando especialmente sus contribuciones en la Agenda de Desarrollo Sostenible emanada de la Cumbre de la Tierra. Bienvenida, Andrea. A su derecha se encuentra Rita da Costa, que como bien han mencionado es asesora senior del Centro de Desarrollo de la OCDE. Con Rita hemos trabajado muchísimo en la Fundación Carolina, precisamente dotando de sentido al concepto de desarrollo en transición. Rita es analista política en la oficina del director del Centro de Desarrollo de la OCDE. Se incorpora a este organismo en 2007, tras haber trabajado en la misión permanente de España en la OMT-UNCTAD en Ginebra como joven profesional del ISEX. Es licenciada en Economía por la Universidad de Salamanca y tiene un máster en Comercio Internacional por la Sorbona. Bienvenida, Rita. A la derecha de Rita se encuentra Marta Ardila. Ella es docente e investigadora de esta casa de estudio de la Universidad Externado de Colombia, es PhD en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y sus áreas de interés se centran en el estudio de las relaciones internacionales de América Latina y en sus procesos de integración. Marta cuenta con más de 80 publicaciones y entre sus más recientes destacan Política Exterior de Gustavo Petro, Más continuidades que cambios y Potencias regionales latinoamericanas, debilitamiento y acomodamiento en su inserción internacional. Bienvenida, Marta. Iniciamos entonces, me gustaría comenzar contigo, Erika. Cada una de ustedes va a contar con 15 minutos para sus intervenciones. Yo voy a hacer una pregunta orientadora. Erika, me gustaría que nos incardinemos dentro del eje de los valores democráticos. Es cierto que
la construcción de una narrativa democrática de las relaciones euro-latinoamericanas, articulada sobre el respeto por el multilateralismo basado en reglas, la adhesión al Estado de Derecho, la libertad de expresión, la justicia o el pluralismo, está fundada en razones históricas. No obstante, en ocasiones, dicha visión común no se refleja en la política internacional y tampoco en algunas políticas exteriores, como muestran las posiciones ante Rusia o China. Erika, pregunta difícil. ¿Puede la geopolítica quebrar el discurso democrático? Me alegra que me hagas esa pregunta. Buenos días, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Gracias, Andrea, por moderar, y muchas gracias a mis compañeras de mesa, porque de verdad que es un honor estar con ustedes. Bien, el punto y este es muy interesante plantearlo desde un punto, hay que ir de lo global a lo local, ¿no? En este caso. Entonces, vamos a ver el escenario y cómo la democracia ha estado ubicada en el escenario geopolítico. La democracia era la bandera de Estados Unidos, y lo fue, es el destino de manifiesto de Estados Unidos, está en la historia de la construcción de su relación como Estado y en su relación con otros estados. Y como todos sabemos muy bien, porque somos casi todos latinoamericanos, sabemos muy bien cómo se las jugó para usar ese discurso de la democracia en la región. Durante mucho tiempo le echamos incluso de más a Estados Unidos, ¿no? Por su activísima presencia con cualquier medio para imponer la democracia con medios poco democráticos, inclusive en algunos sitios. Lo cual le granjeó también una bien fundada animadversión en ciertos sectores en la región. Entonces, Estados Unidos jugó la bandera siempre de la democracia. Y aquí está la primera particularidad de nuestro tiempo. Y es que tenemos a alguien como Donald Trump, y a mí la parte más interesante que me parece de la ascensión de Trump en Estados Unidos es que rompe con esa historia del destino manifiesto de Estados Unidos, y la democracia deja de ser el eje en el cual articula las relaciones hacia el exterior y la presencia de Estados Unidos en el mundo, y lo convierte en la confrontación con China, porque ahí es el momento geopolítico, ¿no? Entonces, en cierta forma, parte de lo que vemos es un cambio, no solamente en la estructura de poder internacional, sino en la forma en que Estados Unidos se expresa hacia el mundo y su relación y su papel en el mundo. Y se vuelve el defensor ya no de la democracia esencialmente, que fue el constructo que en la Guerra Fría le permitió hacer una alteridad con la Unión Soviética, sino de otros valores que va a representar frente a China, que es un emergente muy particular. ¿Dónde queda la Unión Europea en todo esto? Que es lo que nos interesa a nosotros. La Unión Europea era también, por supuesto, compartía los valores atlánticos, la democracia estaba en el centro, pero la Unión Europea ha tenido dos particularidades. Lo primero, se consideraba un poder blando, se centró en la construcción normativa, en la forma no impositiva por medios militares de la construcción de la democracia, es decir, la democracia también estaba en el proyecto, pero la democracia por unos medios de construcción de poder blando, aunque yo soy consciente de que entre los internacionalistas esto es discutible, pero desde luego unos métodos distintos. Sin embargo, Estados Unidos seguía manteniendo la bandera de la democracia. El remesón que se supone para el sistema de valores internacionales que Trump cambie ese destino manifiesto implica que la Unión Europea también tiene que reposicionarse ante el mundo. Entonces, cuando hablamos de autonomía estratégica, ¿no? las posturas, es que la Unión Europea no solo tiene que revisitarse a sí misma, ya no como un poder internacional, que cuál va a ser mi papel en el mundo, sino además cómo voy a promocionar los valores en los que yo sigo creyendo, ¿no? Que son fundamentales. El punto aquí fundamental, y esto es donde América Latina juega el papel clave, es que es donde está evidentemente el anclaje más fuerte de la democracia. ¿Por qué? Porque el resto de regiones no tienen una tradición democrática de derecho tan compatible no me gusta esa palabra, tan inspirada en la tradición europea. Entonces, ahí es el punto. Hay una redefinición de papeles en la estructura internacional. Esta redefinición hace que Europa se tenga que redefinir y mirarse a sí misma nuevamente. Pero en este proceso, esto no es obviamente un proceso que se haya hecho en un Consejo Europeo de sentarse a pensar cómo nos definimos, pero esto es un proceso largo que ha ocurrido mientras otros procesos políticos tenían lugar. Y estos procesos políticos tienen que ver con la situación la situación de seguridad que ha vivido Europa en la última década más o menos, ¿no? Y la emergencia de ciertas dinámicas de seguridad en su entorno que han hecho y que han sido las que han marcado
en parte por la urgencia para darle respuesta, la forma en la que la Unión Europea iba reconfigurando sus instrumentos de intervención internacional. Estos son dos momentos específicos. El terrorismo internacional, que se vive en Europa como una emergencia muy potente, es un terrorismo en Europa esencialmente islámico, con una gran emergencia en el Sahel, en su vecindad mediterránea, es decir, lleva a que los intereses de Europa ya no solamente transiten del poder blando, de los valores, a una situación de seguridad, de demanda, de tener que atender y concentrar sus instrumentos internacionales en las zonas donde habían emergencia de riesgos de emergencias a la seguridad, de amenazas, perdón, que me he olvidado, me acordaba en inglés y no en español, esto nunca me ha pasado. Entonces, de amenazas a la seguridad emergentes. Y en cierta forma Europa se repliega, porque la sensación y esto es algunas cosas que voy a volver luego, el problema de la seguridad, es que te hace tomar decisiones rápidas porque el miedo juega un papel muy potente en las sociedades. Y las sociedades hacen que la respuesta política tenga que ser muy de choque. Lo vivimos todo, lo vimos cuando los atentados en la Rambla de Barcelona, los atentados de Bruselas, etc. Entonces, la sensación, el terrorismo cumplió su papel, creó una sensación de inseguridad, y esa sensación de inseguridad es que una respuesta europea cambie buena parte de su política exterior. Y entonces, cuando vamos a ver que los instrumentos europeos van a disminuir la presencia en otras zonas y se concentran en aquellas zonas que tienen una amenaza más alta, el Sahel. América Latina va desplazándose. Entonces, esto es lo curioso. América Latina, que era el centro de la dinámica democrática, se va desplazando, porque Estados Unidos empieza a concentrarse en su visión, en su confrontación con China y en una nueva estructura internacional en la cual se está también definiendo su papel, porque Estados Unidos da un golpe definitivo al papel histórico que ha jugado, y porque la Unión Europea se repliega en sus propias amenazas de seguridad, en sus propios desafíos, que están construidos por dinámicas internas. El otro desafío será la migración, que hoy en día la vemos que es la que está marcando la dinámica política con la emergencia de las derechas natalistas. En eso, América Latina se va yendo como que si fuera una región errante, ¿no? Como me parece que es como un témpano, que va un poco a su bola, porque tenía una condición muy especial, es que además es una región de paz. No era una sede de amenazas a la seguridad, no es una sede de amenazas para el sistema internacional, más allá de lo poco que Colombia significó para intereses extranjeros por el terrorismo, pero realmente es una región de paz con los estados, con no hay guerras entre estados, etcétera. Entonces va perdiendo el interés, se va convirtiendo en una región de renta media. De ahí también que los recursos no solamente ha sido por la calificación de los países, es porque las prioridades de seguridad se recalibraron, se reconfiguraron. Entonces, a unos los castigaron en cierta forma, ¿no? Dándoles una calificación, pero es que los recursos, también por la crisis económica internacional, había que redirigirlos a otras áreas. Y en Europa sabemos muy bien que eso fortaleció el Frontex, se fortaleció todos los proyectos en Sahel y vecindad mediterránea. Claro, esto nos lleva a que hay un momento en el cual la Unión Europea vuelve a tener una nueva emergencia de seguridad. Entonces, primero es la de seguridad terrorista y la segunda ha sido la guerra con Rusia. La seguridad ha sido un factor determinante en la forma en que en las últimas 2 décadas, especialmente desde el atentado de las Torres Gemelas, todas las dinámicas internacionales se han ido reconfigurando y han afectado gravemente a la cooperación y a las dinámicas de desarrollo internacional porque las han securitizado. Hay un proceso de securitización de estos aspectos. Colombia fue un beneficiario en cierta forma porque nosotros, al tener un problema de seguridad, que era el conflicto armado interno, también digamos que fue capaz de llamar. Y eso para esta situación, este contexto concreto fue beneficioso, porque permitió colocar internacionalmente el problema y además, como fue un país que dotó de soluciones también, pues digamos que reclamó mucha mirada internacional. Hay que entender que ese proceso también se manejó desde aquí. Pero claro, en este campo, claro, esta securitización es importante para entender cómo se han ido construyendo los instrumentos. Y entonces revisamos los instrumentos europeos de respuesta, la democracia se va marginalizando en cierta forma, porque ese repliegue que decía esto, se lo escuché también alguna vez al profesor Vallespín, ¿no? Ese repliegue hacia adentro, de ser un expansor de valores, como lo fue Francia, como lo fue con las ideas de la Ilustración, con la idea de la democracia, se volvió hacia adentro
Y la metáfora desafortunada que una vez usó Borrell, en cierta forma sí que describe, no esta de la idea del jardín y la selva, que no, digamos que no era lo que él quería decir en ese momento, pero sí que se describe esa idea que se construyó en Europa de fuera hay una selva y dentro hay un jardín. Entonces, para cuidar el jardín hay que dejar de, hay que poner una barrera, ¿no? Hay que poner rejas que no permitan que la maleza nos invada. Porque esa es la sensación que se construyó dentro de las sociedades. De esas aguas, estas lodos de las ultraderechas que vemos hoy en día muy potentes. Esto en materia internacional, como decía, de instrumentos tiene varias respuestas. Disminución de los fondos para países en los cuales la seguridad no juega un papel tan relevante. América Latina disminuye su presencia dentro de la distribución de fondos. Construcción de instrumentos que tratan de mejorar, eso no vamos a negar que la Unión Europea ha hecho un esfuerzo muy importante también por mejorar sus instrumentos, pero también una emergencia de unos instrumentos de seguridad que van creciendo de forma paralela. El último de ellos, pues vemos que el NDICI, que es el sistema que organiza toda la gestión financiera y de gestión de la cooperación y de la política de desarrollo, el Team Europe, que trata de armonizar los recursos y la gestión de los distintos actores, pero al mismo tiempo la brújula estratégica europea, que nace como respuesta a la confrontación con Europa. Entonces, hay un marco internacional en el cual la democracia, en cierta forma, pierde fuerza, porque las dinámicas de seguridad se la comen como la seguridad se convierte de por sí en una amenaza, los estados no democráticos se empiezan a ver desde ese lente de seguridad también, las debilidades de la democracia desde un lente de seguridad. Y lo que vemos ahora es que América Latina, que en estos años que estaba ahí olvidada, va teniendo cada vez más un problema más fuerte, y es un problema de desarrollo, que este es el punto, que tiene su propio problema de seguridad. Pero su problema de seguridad no es un problema aislado, es un problema de desarrollo. Es un problema de desarrollo y es un problema del sistema internacional, aunque lo vivamos como un problema interno. O sea, es un problema que tiene una expresión local muy fuerte, pero que sus raíces están en un problema de desarrollo y en un problema internacional, que se llama crimen organizado y que se llama vulnerabilidades sociales y brechas de desarrollo, ¿no? Las que ya conocemos, brechas institucionales. Pero eso había quedado a un lado, porque no era una emergencia internacional. Y los recursos no estaban considerando eso. Entonces yo he revisado todos los instrumentos europeos y he ido siguiendo, digamos, cómo esa visión del desarrollo de América Latina se quedaba un poco fragmentada frente a lo que venía construyéndose como una emergencia cada vez más compleja para la región, y sobre todo para sus ciudadanos, que era la inseguridad. Y quedaba un poco aislado en los documentos, se tomaba en cuenta, pero no estaba articulado dentro de una visión estratégica para solucionar los problemas de la región. De hecho, nos cuesta colocar el discurso de la seguridad dentro de la cooperación. Nos cuesta. Cuando hablamos de las agencias, la seguridad queda por un ladito, ¿no? Es una cosa de militares, es una cosa de uniformes. No parece sexy para los que trabajamos en desarrollo, es como que le tomamos un poco pero démonos cuenta que sí estuvo metida, pero desde el punto de vista de la defensa, desde el punto de vista de cerremos amenazas de seguridad emergentes que vienen de fuera hacia adentro. Entonces, esa fue la securitización que ocurrió, y mientras tanto, el propio programa de seguridad de América Latina, como no correspondía a la dinámica, la narrativa, el relato que se estaba haciendo en el norte global, fue alejándola, y su problema se empezó a enquistar dentro de la región, sin que tuviera una expresión en las herramientas de relacionamiento y de construcción de desarrollo. Entonces, lo que vamos ahora, lo que nos estamos enfrentando es que de pronto parece, ¡pum!, la inseguridad sale y nos cae como una bomba, que de repente, ¿qué pasó? ¿Por qué América Latina es insegura? Que los chilenos tienen miedo de salir a la calle. Pues en Santiago la gente tiene miedo, en Montevideo. O sea, hay un aumento de los asesinatos. Esto no es una seta que cayó, no es una bomba, esto es un proceso que lleva años y años y años cimentándose, que no lo habíamos entendido como una parte estructural de lo que estaba ocurriendo y como una de las profundizaciones de nuestros grandes desafíos sociales y políticos. Y porque eso no nació, no fue una iniciativa de un emprendedor negativo, ¿no?, que construyó un crimen organizado. El crimen organizado lo que hizo fue aprovechar vulnerabilidades que existían en la región. Entonces, claro, ahí es donde encontramos que cuando ponemos la agenda de América Latina, de una agenda de América Latina que ha conseguido cierto desarrollo económico, nos damos cuenta, y la seguridad no lo es todo, pero me sirve como ejemplo para mostrar la desconexión de agendas, que era el ir viendo un proceso, que era el de crecimiento del PIB, y estar olvidando
todo, que inclusive el propio crecimiento económico estaba ligado a otras dinámicas de economía, bonanzas económicas emergentes, sistemas económicos emergentes que iban creciendo sin que crecieran todas las demás capacidades del Estado y de la sociedad. Y como eso no iba creciendo todo paralelo, se crearon oportunidades perversas. Esto es el gran debate que tenemos que tener en América Latina, ¿no? Cómo a veces el propio crecimiento genera ciclos perversos y oportunidades perversas. Que es una de los grandes desafíos nuestros, ¿no? Y yo lo decía un poco ayer en la presentación, el problema del desarrollo es que tú cuando consigues desarrollo te crecen otros desafíos. Pues cuando creas crecimiento económico y cuando tienes crecimiento en algunas áreas, te vas a tener desafíos como el que le pasó a América Latina. Y tú ves con la expansión del narcotráfico de los delitos, de los crímenes, de los tráficos ilícitos, cómo se han ido aprovechando ventajas que se iban construyendo desde los propios estados. Un ejemplo, ya casi para terminar, pero un ejemplo muy concreto, una vez lo escuché en una conferencia sobre África, en el que explicaban que cuando Somalia se estalla, ¿no?, como país, hay una parte que conserva una institucionalidad y otra que no, del Estado, y los secuestros se hacían en la parte que conservaba institucionalidad, no en la que no. Uno pensaría que es al contrario, porque la literatura de la securitización nos decía el fracaso estatal es una fuente de inseguridad. No, resulta que también el crimen a veces necesita institucionalidad, necesita carreteras para sacar las cosas, y en el caso de Somalia necesitaba teléfonos para poder llamar a cobrar los rescates. Parece que no. ¿Dónde crece nuestro crimen organizado? En el sistema financiero internacional. O sea, no tienen, no lavan dinero lo lavan en los sistemas más especializados, lo lavan donde hay más desarrollos más potentes. Entonces, claro, darnos cuenta que estas desigualdades intrínsecas en nuestro modelo generaron oportunidades para los desafíos que tenemos ahora mismo enfrente. Y lo peor es que profundizaron muchas vulnerabilidades, por ejemplo, la desigualdad. Que nuestro mercado laboral, ¿no?, esencialmente precario y esencialmente en buena parte de la región irregular, pues generó un caldo de cultivo donde el ilícito se convierte en un generador de empleo y en un generador de estabilidad, porque a final de cuentas le resuelve la vida a muchas personas, que no se nos puede olvidar que es que el crimen resuelve problemas, lo que decía ayer, y los gobiernos criminales tienen que ver con eso. ¿Cuál es el problema que enfrentamos ahora? Que esto no ocurre igual en toda la región. Entonces, de nuevo, y ayer Enrique lo ponía muy bien, ¿no?, que la generalización en la región, Enrique y María lo ponen bien. El problema es que aquí hay particularidades muy potentes, así como las vemos en tema del diferente nivel de desarrollo de los países, ¿no? Colombia, Chile y países que están en la OCDE, países que no están en la OCDE, pues es que con el tema de la inseguridad nos pasa igual. Que hay una cosa común, que es el miedo, que es la inseguridad, la sensación, la percepción y el impacto que esto tiene sobre la democracia. Eso es común, porque las personas lo sienten así. Eso tiene mucho que ver la forma en que lo vivimos. Ayer la becaria nos decía, tengo miedo de sacar el teléfono, y probablemente todos en nuestros países tenemos miedo de sacar el teléfono. Eso es común. Lo que no es común es la forma en que se ha instrumentado y aprovechado, porque como el crimen creció en el capitalismo, pues son buenos capitalistas, ¿no? Aprovechan las ventajas competitivas y comparativas, pero también las diferencias institucionales. Y ahí es donde nuestras brechas institucionales hay que revisarlas con lupa y mirar cuáles son los que han generado. Y volvemos al tema democracia, porque de nuevo la democracia vuelve a ser… de nuevo no, porque ahora tenemos una cosa más grave en la región, con esto ya sí de verdad termino, es que hace años hablábamos de democratizar América Latina, luego hablamos de fortalecer la democracia en América Latina, ¿no? Andábamos por ahí, recuerdo, en la cooperación andaba yo con el estandarte en la FIAP de la cohesión social. Y ahora resultamos que estamos en el que América Latina, los latinoamericanos quieren cualquier cosa con tal de que le quiten el problema de la inseguridad, inclusive perder la democracia. Este proceso, nos tenemos que dar cuenta que nos vuelve a poner la democracia sobre el tablero y nos vuelve a obligar a los europeos, ya no a los americanos, porque están en otro cuento. Este es uno de los grandes problemas que tenemos. Ya no jugamos con los norteamericanos como antes. A los que echábamos de más, ahora los echamos de menos. ¿Cómo pasa como Europa a volver a poner sobre el tablero este valor que es fundamental? Porque está en la construcción, en el eje fundamental de nuestras sociedades, porque nuestros ciudadanos sigan queriendo valores democráticos.
quieren que les arreglen los problemas y por eso los podrían, ¿no?, perder algo, pero siguen teniendo valores democráticos interiorizados. ¿Cómo volvemos a poner la democracia? ¿Y cómo volvemos a hacer que el del discurso de desarrollo y de los desafíos que tenemos, institucionales, políticos, sociales, ambientales, estén ligados a la respuesta a esa agenda que está marcando la política, que es la agenda de la inseguridad, del miedo y de la ruptura de la cohesión y de la confianza, no solo entre ciudadanos e instituciones, sino entre las propias ciudadanías, porque se empiezan a ver entre sí mismos como sospechosos, como amenazas, ¿no? Lo que le pasa a uno cuando en algunas ciudades de partes de América Latina ve a un chico con determinadas características y se cambia de acera, porque ve en la inseguridad personificada en otras estructuras. Y ese es nuestro desafío, no de seguridad, sino de desarrollo más grande ahora mismo. Pues muchísimas gracias, Erika, primero por la puntualidad, ha sido muy precisa en estos 15 minutos, ¿sí? Y bueno, me quedo con algunas ideas que mencionaste. Yo creo que especialmente esta idea de que la seguridad es un problema de desarrollo, ¿no? Fundamentalmente. Y también me permitiría agregar que se está tendiendo a establecer o a fijar esta relación perversa entre migración e inseguridad, ¿no? Además, una región que está teniendo una movilidad intrarregional histórica. Voy a dejar una pregunta que formulaste tú un poco para el debate y es ¿cómo volvemos a poner la democracia en el centro de la agenda teniendo en cuenta a la seguridad como elemento de peso, ¿no? Creo que eso resume muy bien todo lo que nos mencionaste ahora. Voy ahora contigo, Andrea. Con Andrea me gustaría hablar más bien de la cumbre Unión Europea-CELAC. Celebramos la última cumbre en julio de 2023, ¿no? Esta cumbre simbolizó un relanzamiento de las relaciones birregionales en el nivel más alto. Pasado más de un año, Andrea, la próxima cumbre precisamente va a ser aquí en Colombia en 2025. ¿Podrías identificar algunos avances en algunos de los puntos claves de la declaración? Por ejemplo, en cuanto a derechos humanos, combate contra la corrupción, financiación del desarrollo o la lucha contra el cambio climático. Bueno, muchas gracias por la invitación. Veo acá caras conocidas, amigos de hace otras vidas y bueno, muy contenta de estar acá el día de hoy. Con el relanzamiento digamos, de estas relaciones y de la cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe, o sea, CELAC, vemos, digamos, como unas grandes potencialidades de diálogo. América Latina cuenta con 600 millones de personas, más o menos, la Unión Europea más o menos con 500 millones de personas, y el hecho que exista este mecanismo CELAC Unión Europea y que haya sido, digamos, como relanzado, da una oportunidad de ver estos temas que tú correctamente mencionas, para ver qué está pasando, digamos, con la relación birregional. América Latina, tal y como Erika lo dijo, pues esto, o sea, ya no es una región en donde uno puede identificar que o todos somos democráticos o todos vamos hacia una senda de desarrollo. América Latina ahorita está en un péndulo en donde no vemos ni exegéticamente gobiernos de derecha ni de izquierda ni de centro, es decir, estamos, digamos, en un collage de tendencias de gobiernos. Y la Unión Europea, pues, similar, digamos que ahorita con las elecciones que se llevaron a cabo en junio, se marcaba una tendencia hacia la derecha, pero después de los análisis no fue tanta derecha la que quedó electa. Sí quedó reelecta Ursula von der Leyen, entonces eso, digamos, es importante. Los populistas quedaron, digamos, como
digamos, como gobernando la Unión Europea. Y eso es, digamos, muy importante para los temas que tú mencionas y para la implementación de los temas de la declaración. Esos temas de la declaración, y acá pues voy a hacer un poquito crítica con los mecanismos subregionales, y habiendo sido yo parte de uno de los mecanismos subregionales importantes, como fue la CEGIP, no pasa de tener como resultado una declaración. Es una declaración que ayer justamente me estaba leyendo la declaración de Kingston, que fue, digamos, hace nada, y hablaba de todo y de nada, es decir, hablaba de asuntos migratorios, de cambio climático, de América Latina y el Caribe como región de paz, como región democrática, hablaba de las relaciones, bueno, del tema de las Malvinas, del tema de Cuba, es decir, tenía, digamos, como un sinnúmero de aspectos que se ligan, digamos, con la política multilateral, ya como de los grandes organismos como las Naciones Unidas. Entonces, si uno ve, hablaba de los ODS, entonces si uno fuese a analizar cómo va la implementación de la declaración, uno se tendría que ir a la implementación de los grandes temas a nivel internacional. Entonces, ¿cómo vamos con el tema de cambio climático? ¿Cómo vamos con el tema de la biodiversidad? En términos migratorios, ¿en qué hemos avanzado? Por ejemplo, Colombia en la primera crisis venezolana recibió 3 millones de venezolanos que Colombia ha tenido que absorber en sus instituciones, en su salud, entonces si uno va a decir en qué hemos avanzado, pues digamos es como el debate internacional el que nos lleva a ver en qué hemos avanzado, ¿no? Eso, digamos, por un lado. Por el otro lado, es verdad que Colombia va a hospedar la siguiente cumbre, la cuarta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC Unión Europea, y lo que yo he logrado percibir es que, pues, lo que logré trabajar es que Colombia va a insertar mucho sus temas internos dentro de su presidencia de la CELAC. ¿Y cuáles son sus temas? La diplomacia de los pueblos, como ha sido llamada, que es esta diplomacia subnacional, que la diplomacia subnacional es llevar pues, lo que yo alcancé a implementar, pues llevar a la Cancillería, digamos, a las regiones remotas de Colombia. Entonces es como llevar este gran concepto de diplomacia subnacional y diplomacia de los pueblos a los diferentes países de América Latina. Una transición energética justa, pero pues también vuelvo al tema de desarrollo que mencionaba Erika. ¿Cuál transición energética justa cuando uno tiene estos problemas de desarrollo tan complicados? Eso tiene que ir acompañado, digamos, de un desarrollo. Entonces, en un país como Colombia se cesan, digamos, explotaciones de petróleo para ir a una transición energética justa, pero ¿dónde hay justicia cuando tú no tienes desarrollo? Entonces, la crisis migratoria nuevamente es un tema, y acá sí, digamos, como que aplaudo al gobierno nacional porque está tratando de liderar e implementar un tema migratorio en donde se pone al ser humano en el centro del tema migratorio. Es decir, acá antes no éramos un país de acogida, digamos, no tomábamos este tema migratorio con tanta seriedad, ahora sí, y de ahí, digamos, la cooperación internacional ha acompañado, digamos, los temas de migración y el tema de cambio climático, que no deja de ser un tema menor. Este es un tema crítico para ambas regiones.
Y solo voy a poner un ejemplo, acá Bogotá y Colombia, pero Bogotá ha estado sumida en un tema de desabastecimiento, pues no de desabastecimiento, pero sí digamos como los centros que proveen agua, han estado cortos de abastecimiento, entonces uno lo podría interpretar, no, es que no ha llovido, no. Yo sí creo en la crisis climática y pienso que estos periodos de sequía, los grandes desastres naturales, las sequías que por ejemplo se ven en España, digamos esos periodos tan prolongados en donde no llueve, o esas tormentas después que vienen, eso todo hace parte de una crisis climática y sí pienso que ambas regiones pueden armar una agenda climática muchísimo más fuerte y contundente, logrando digamos unos resultados que van muchísimo más allá de las convenciones internacionales. Entonces eso digamos como temas que creería que el gobierno de Colombia va a impulsar en su presidencia. Ahora, también hay otros temas que son como unos sueños, ¿no? que pienso que se van a plantear, y es como una interconexión eléctrica en la región, digamos como en toda la región, pero pues también tenemos los retos de infraestructura, los retos de interconectividad. También se ha planteado una red ferroviaria común, que también pues vamos a términos de infraestructura, de desarrollo. Entonces pues creo que hay unas cosas que se pueden hacer birregionalmente y hay otros temas pues que pues francamente pienso que pues se quedarán en ideas. Temas importantes, política exterior feminista, que el gobierno la ha impulsado y pienso que es una de las grandes apuestas, digamos, de Colombia. La lucha contra el hambre y la pobreza, pero en términos de seguridad alimentaria, digamos, la inseguridad alimentaria en América Latina es algo impresionante. Y también algo que Colombia está impulsando, digamos, en este gobierno, que es muy importante, es el disfrute de los derechos de las poblaciones marginadas, históricamente excluidas, y yo pienso que ese también va a ser un eje del tema digamos, de la presidencia de Colombia. Ahora, en términos de la Unión Europea, pues tal y como lo mencioné, vienen de unas elecciones legislativas. Ursula von der Leyen, pues yo creo que no solo va a terminar de implementar todo lo que venía digamos, de la pasada legislatura, como fue el Pacto Verde, que eso va a tener, digamos, y tiene grandes implicaciones para América Latina, y solo para mencionar uno de los temas, la normativa sobre deforestación, eso va a tener y tiene unas grandes consecuencias para el comercio birregional. Lo que es la influencia de China en nuestros países. En nuestros países China llega, digamos, de una forma muy generosa, con una chequera muy grande y no pregunta, ¿no? Pues ellos sí tienen, digamos, como su tema de su ruta asiática, lo que se llamaba la ruta de la seda, pero China, digamos, sí tiene una égida en América Latina, y con la presidencia española sí se trató, digamos, como de relanzar las relaciones con América Latina para un poco también tratar de contrarrestar, digamos, toda esta influencia que tiene América Latina, China en América Latina. Y no deja de ser menos importante pues el gran tema de cooperación internacional.
La Unión Europea tiene, digamos, su programa de cooperación internacional en algunos países de América Latina. Unos han sido graduados, mal graduados. Bueno, y con nuestros amigos de Uruguay y Chile hemos tenido, digamos, como grandes debates en torno a lo que ha sido esa mal llamada graduación, que viene también de la OECD y de todos esos parámetros. Y todo lo que es la cooperación financiera internacional. Ese también es un tema que me parece que va a ser, digamos, como mencionado también por parte de la Unión Europea, y es con quién coopero, ¿no? Colombia, pues digo yo, menos mal, pero no es tan bueno. Nosotros no hemos sido graduados no por nuestro Producto Interno Bruto, no porque seamos un país de renta media alta, sino porque tenemos un conflicto armado. Eso es lo que hace que los países todavía cooperen con Colombia. Pero hay países que están, digamos, como puede ser Chile o Uruguay, que también hubieran querido seguir cooperando en muchísimos temas y que han tenido, digamos, que aceptar, digamos, como este tema. Pues no, digamos la integración importantísima, no solo la integración de América Latina, sino la integración birregional, mirar a ver cómo nos entendemos mejor para cuando Colombia sea presidenta pro tempore de la CELAC, ya no va a estar Hungría, que Hungría le ha tocado pues como servir de puente, sino va a estar Polonia. Entonces, pues estamos trabajando muchos de los temas con la presidencia actual, pero vamos a tener que seguir, digamos, con la presidencia polaca ya para lo que va a ser la cumbre que se va a celebrar en Colombia. Yo con esto dejo ahí, no sé si me pasé del tiempo. No, la verdad también muy puntual, Mar. Andrea, muy interesante tu intervención. Creo que nos diste claves en términos presentes, pero también futuros, ¿no? Y en términos presentes, ante la pregunta, un poco tu respuesta es que los avances de los temas planteados están directamente relacionados con el propio avance de los mismos temas dentro de la agenda internacional. En clave futura también hablaste de lo que será la próxima cumbre y qué temas posiblemente posicione Colombia, ¿no? Me permito citar los más importantes: la diplomacia de los pueblos, la transición energética, el cambio climático, la interconexión eléctrica, la política exterior feminista, la inseguridad alimentaria y el disfrute de los derechos de las poblaciones marginadas. Muchas gracias, Andrea. Sigo en la misma línea de la Unión Europea CELAC y de esta cumbre, Rita. La declaración de la cumbre identificó otros ámbitos para profundizar en las relaciones birregionales. Concretamente, en materia de inversión, se habló expresamente de la iniciativa Global Gateway, se habló de justicia, se habló de seguridad, de drogas, de innovación, de investigación. Es cierto que en estas áreas puede avanzarse hacia una cooperación más técnica y horizontal propias del desarrollo en transición. Pero Rita, ¿no resulta asimismo imperativo seguir cooperando en materia de políticas sociales, laborales o fiscales? Muchas gracias, Andrea, por la pregunta. Antes que nada, me gustaría agradecer a la Fundación Carolina, a ECID y a la Universidad Externado por acogernos. Es una gran oportunidad volver a rescatar el tema de desarrollo en transición, como decía ayer Erika, para llenar el concepto de ideas para la transformación de la cooperación, y creo que es especialmente interesante ahora en el contexto del nuevo plan director de la cooperación española también, ¿no? El continuar debates sobre cómo llenar el concepto de desarrollo en transición. Entonces, a mí, para responder a la pregunta, me gustaría tratar tres temas principales. El primero, que más o menos ya tocó Enrique O'Farrill, sobre la capacidad, ¿no?, de la Unión Europea de ser pionera en términos de innovación de la cooperación, de instrumentos, la relevancia de esa cooperación en lo social y fiscal que decías dentro de esta nueva relación EU-LAC,
Y por último, aportar también algunas ideas sobre cómo se puede, digamos, hacer esta intersección también, traer más de esta cooperación social y fiscal en la relación entre las dos regiones. Entonces, me gustaría comenzar entonces con este rol pionero e innovador de la Unión Europea. O sea, yo creo que la Unión Europea ha sido dentro del DAC, sobre todo hace algunos años, innovadora en términos de cómo acercarse sobre todo a países de renta media, buscando opciones para seguir trabajando con países graduados, pero también con países de renta media. Obviamente respondiendo a algunos de los retos que ya se han mencionado aquí en el panel, como puede ser digamos, la limitación de recursos, el ir hacia una relación distinta, ¿no?, de donante-receptor, y también la necesidad de enfrentarse a esos retos geopolíticos, ¿no?, y en búsqueda de esa cooperación un poco más basada en el interés que justifica también el uso de los recursos europeos. Entonces, en ese sentido, yo creo que fue pionera al acompañar también desarrollo en transición en su inicio. El instrumento Indice, que también ya se ha mencionado, ¿no?, hizo posible el que se continuara financiando países graduados, pero también, digamos que tuvo otra innovación, que es traer una serie de recursos a un mismo paquete que hacía más fácil otro tipo de cooperación, digamos, de más envergadura, ¿no?, trayendo lo que es el blended finance o la financiación mixta, las garantías y los grants o las subvenciones, ¿no? Esto por una parte en términos de instrumento, pero también acerca distintas agendas a lo que es la cooperación, acerca de la cooperación, la inversión, el comercio. Es una nueva forma de cooperación, tal vez mucho del sur también, ¿no? Uno puede pensar una cooperación más económica, como la que uno puede pensar de India, ¿no?, o de otros emergentes. Entonces, digamos que en ese sentido la Unión Europea ha sido pionera, pero en esta relación, en esta, digamos, nueva forma de ver la cooperación internacional y sobre todo ahora de cara al Global Gateway se presentan ciertos retos. El primero que quería destacar es obviamente el cómo alinear los objetivos de desarrollo y de inversión y cooperación. Entonces yo creo que es como un reto importante que se presenta en esta relación birregional. También otro reto es el que la Unión Europea, digamos, está imitando su propio modelo de desarrollo basado en la transición digital y verde en otros contextos, en un contexto africano, en un contexto latinoamericano. Entonces, digamos que está asumiendo lo que se conoce, ¿no?, como este trickle-down effect de estas inversiones en estos sectores y que obviamente, digamos que es una imitación que no siempre puede tener los mismos resultados que se pueden tener en Europa. Obviamente es aquí donde uno tiene que pensar que es donde este enfoque en lo social, ¿no?, dado la trampa social e institucional de América Latina, toma aún más relevancia este enfoque para precisamente responder a este contexto distinto, ¿no?, que no es el contexto europeo. En Europa digamos que toma la oportunidad de cambiar de modelo de desarrollo con instrumentos como el Next Generation EU, el Pacto Verde Europeo, el programa de Europa Digital, pero digamos que todo esto viene acompañado también de instrumentos que precisamente ayudan a proteger también a ciertas pérdidas de empleo, ciertas poblaciones, ¿no?, que se van a ver afectadas con esta nueva transición verde. Acompaña procesos de creación de empresa, de búsqueda de empleo. Entonces, quiero decir, tiene ciertos instrumentos que acompañan a estos esfuerzos hacia la transformación de su modelo de desarrollo, ¿no?, verde y digital. Entonces, estamos ante, digamos, contextos distintos y es aquí donde digo que lo social entonces toma mucha relevancia, yo creo, en el futuro, o debería de tomar más relevancia, y esto lo puso bien presente la presidencia española el año pasado. ¿No? Entonces, para empezar, creo que es importante el tener en cuenta que sí, América Latina tiene mucho que ganar de estas transiciones digital verde. Está más que analizado la creación de empleo potencial, ¿no?, que podría tener en la región. 10,5% más de empleos netos.
contando los que se podrían perder, ¿no?, y ganar de la pérdida de empleos en los sectores marrones. Obviamente la relevancia de la transición digital se vio claramente durante el COVID. Entonces, sí que existe este potencial para América Latina, ¿no?, para beneficiarse de estos apoyos de la Unión Europea en las transiciones. Pero, como decía, estamos en una, y como venía recogiendo, ¿no?, el concepto de desarrollo y transición, estamos en una región con un contexto, con unas trampas social e institucional, sobre todo, que pueden, de cierta manera, dificultar que haya esos buenos resultados, ¿no?, los mismos resultados que puede haber en Europa. En concreto, la trampa social, de alta informalidad, baja protección social, vulnerabilidad, ingresos inestables, ¿no?, que no permiten invertir ni generar esas nuevas habilidades, ¿no?, en América Latina. Simplemente quería dar algunos datos, ¿no?, que reflejan esa trampa social, sobre todo la informalidad. Más de la mitad de los trabajadores de América Latina son informales. Hay mucha vulnerabilidad. A nosotros, sobre todo en el Centro de Desarrollo, hemos empezado a mirar lo que es la informalidad a nivel de hogares. Tenemos que el promedio en América Latina es que el 45% de hogares, de personas, vive en hogares que son informales, quiere decir en el que todas las personas que trabajan en el hogar trabajan en la informalidad. Es un gran porcentaje, ¿no?, de personas vulnerables. 22% viven en hogares mixtos, en el que hay al menos una persona que trabaja en informal, y solo 33% de los hogares dependen de la economía formal. Entonces, digamos que estamos en contextos frágiles. También en contextos en los que, por esta trampa institucional que mencionaba antes, los efectos redistributivos, ¿no?, de los impuestos y las transferencias no son los mismos en la reducción de la desigualdad. Entonces, hay que solucionar esos círculos viciosos, ¿no?, esas trampas, para asegurarnos de que esos nuevos modelos de desarrollo que Europa, de cierta manera, quiere fomentar también en la región, tienen éxito. Y es el sector privado mismamente el que menciona la relevancia misma de los aspectos más sociales. Menciona la relevancia para incluso incrementar las inversiones europeas, de que precisamente la Unión Europea debe enfocarse en mejorar los marcos regulatorios, las políticas públicas, las habilidades. Es el mismo sector privado el que también pone el foco, ¿no?, en temas mucho más estructurales de transformación de la región, propiamente que en apoyos a través de garantías para realizar ciertas inversiones. Entonces, ese es un poco el panorama, ¿no?, social en la región. Desafortunadamente, la declaración, ¿no?, como bien decías, no recoge de forma amplia todos estos desafíos y, de cierta manera, compartidos también con la Unión Europea, en el que podría haber un diálogo mayor con América Latina. De hecho, aparece ligado a la cooperación, simplemente listado en una serie de prioridades en el párrafo 27, de cierta manera escondido en relación a otros temas que mencionabas, Andrea, en tu pregunta. Entonces, necesitamos buscar en esta relación América Latina-Unión Europea una relación que está más basada en lo social, más basada en las personas, de dos formas, diría. La primera forma, pensar en lo social como importante en sí mismo. Digamos, el construir ese debate en torno a cómo enfrentar esas trampas, ¿no?, como comentaba antes, el buscar un diálogo que sea ex ante. La otra forma es como parte de los objetivos de las transiciones, o sea, el buscar, el mitigar cualquier efecto negativo que pueda tener esas transiciones digitales y verdes en la región, ¿no? Entonces, me gustaría entonces pasar ya al tercer punto, que es algunas propuestas sobre cómo se pueden traer sobre la mesa estas agendas sociales y fiscales. La primera, como decía, buscar una mejor intersección entre todo lo que son los esfuerzos de inversiones del Global Gateway y la reforma de políticas públicas.
Digamos que las inversiones de la Unión Europea deberían estar conectadas precisamente a esa transformación, necesidad de transformación productiva de la región, generar más empleo y de más calidad. Y para ello es necesario, sobre todo, tener un diálogo más estructurado en torno a las prioridades y a las estrategias de desarrollo de cada país. Digamos, acompañar esas discusiones sobre inversiones con un diálogo más político sobre cuáles son también las reformas de políticas públicas que son necesarias para que esas inversiones tengan realmente ese impacto deseado en el desarrollo. Creo que es la forma que tendría también Europa un poco de destacarse en relación a otros socios, ¿no? Entonces, por ejemplo, reformas de políticas públicas que ayuden también a mejorar el ambiente de negocios, ¿no? que comentaba antes, que también es fundamental para el sector privado europeo y para el desarrollo de América Latina. Importante en esa agenda de inversiones también conectado al bienestar de América Latina, el incluir mejor al sector privado latinoamericano, que también de cierta manera se deja un poco aislado, no solo el sector privado como tal, empresas, también agencias de promoción de inversiones, cámaras de comercio, creo que son agentes también fundamentales. Identificar cuál es esa creación de capacidades que es necesaria para la región y esos esfuerzos en reconversión profesional. Y por último, transferencia de tecnología, ¿no? Que también es fundamental para hacer que esas inversiones tengan mayor impacto. Todo esto, a mí me gustaría referirme en relación a todo esto, por ejemplo, un proyecto que estamos apoyando en el Centro de Desarrollo de Conectividad Digital en Colombia, un proyecto del Global Gateway. Hicimos una reunión aquí en Bogotá el 31 de mayo de este año y fue precisamente todos estos ángulos los que salieron, ¿no? Digamos, la búsqueda de todo el sector digital de Colombia era una búsqueda que iba mucho más allá de las inversiones y una búsqueda de una relación mucho más estructural, mucho más relacionada con el conectar esta necesidad de incrementar la conectividad en Colombia, sobre todo con el objetivo de la inclusión, ¿no? La necesidad de mejorar el ambiente de negocios, certidumbre jurídica y fiscal, la necesidad también de capacitar al sector público y la necesidad de buscar, digamos, de fomentar esos usos más productivos de Internet. Entonces, digamos que para mí este es uno de los ejemplos que de cierta manera refleja la necesidad que, si uno tiene un diálogo en torno a un proyecto del Global Gateway, digamos, con un sector determinado, ve que va mucho más allá la necesidad va más allá propiamente solamente de esas inversiones, ¿no? de esos fondos. Otro aspecto que me parece importante es el evitar posibles asimetrías de las transiciones, y creo que ya lo dije, las inversiones sobre todo en extracción de minerales críticos, que puede tener consecuencias medioambientales, inversiones enfocadas en sectores de renovables, que pueden, de cierta manera, beneficiar más a ciertas élites y crear cierto descontento social. Hay muchos espacios, ¿no?, que son necesarios para que se necesitan en esta relación birregional, que sean más inclusivos, en los que podamos incluir a sociedad civil, sindicatos, organismos sociales en esas discusiones sobre el enfoque de inversiones de la cooperación europea con América Latina. En relación a esto, por ejemplo, el INDICI, uno podría pensar que el INDICI tiene destinado un 20%, ¿no?, de su gasto a temas sociales. Entonces, ¿por qué no pensar en que la cooperación en el marco del Global Gateway destinara también precisamente un porcentaje a estos aspectos sociales, a mitigar esos potenciales efectos y ampliar efectos en el desarrollo, ¿no? Entonces, otros temas que me parecerían de especial relevancia en esta relación y en el área social, lo mencionabas hace ahora un momento, ¿no?, los impactos del Global Gateway, impactos sociales del Green Deal y sobre todo de la regulación de deforestación. Es un debate que la región quiere tener, es un debate que
digamos, todavía la Unión Europea solo se suma, al que la Unión Europea solo se suma muy tímidamente, ¿no? Y que creo que también se debería de tener. Lo mencionaba ayer Enrique O'Farrill también, las métricas de bienestar, en cómo, digamos, de cierta manera en el trabajo que hemos hecho de desarrollo en transición, en sus inicios, poníamos mucho énfasis en lo que es en la OCDE el Wellbeing Index, y que nos parecía como un indicador fundamental también para redirigir de cierta manera y evaluar y tomar decisiones sobre digamos, proyectos, ¿no? entre ambas regiones mirados más allá del PIB. Por último, y no más importante, y también que creo que debería de ser como un elemento estructurador en torno al diálogo entre ambas regiones, es el contrato social, que venimos también mencionando desde hace tiempo, ¿no? Esa necesidad de que ambas regiones trabajen juntas en esa renovación del contrato social. Lo mencionaba ayer también Mariano Berro, la capacitación institucional importante, ¿no? Dentro de ese diálogo de renovación del contrato social. Mejor conexión y diálogo entre ciudadano y gobierno, el que ambas regiones puedan discutir de temas sociales que son claves, ¿no? de cuáles son esos desafíos que traen las nuevas tendencias de buscar nuevos modelos de producción y de consumo, pero también de la automatización, el envejecimiento, ¿no? Es cómo generar espacios para ese diálogo y también donde se pueda discutir una financiación sostenible, ¿no? En esta renovación del contrato social, nosotros hablamos de nuevos pactos entre generaciones, clases sociales, territorios, ¿no? En el que se pongan en el centro del diálogo entre la Unión Europea digamos, la necesidad de generar estas estrategias de producción nuevas, de transformación productiva, de expandir esos sistemas de protección social y también, como decía, de asegurarse una financiación sostenible, tanto a nivel digamos, de finanzas públicas, de impuestos, de mejorar la progresividad de impuestos, pero también pensar en cómo la Unión Europea y América Latina pueden trabajar juntos en una agenda internacional de deuda también, ¿no? Entonces, cómo compaginar esa cooperación más regional con cooperación a nivel multilateral. Bueno, y con eso es todo, ¿no? Creo que quedan ahí algunas ideas lanzadas. Gracias. Pues muchas gracias, Rita. Muy interesante, has dado realmente muchas ideas. Yo me voy a permitir recuperar las más importantes. Lo primero, bueno, es este tema que mencionabas, ¿no? Que la declaración de la cumbre no recoge de forma amplia estos desafíos, ¿no? Lo cual es realmente desafortunado. Por otro lado, bueno, yo creo que un poco la propuesta que mencionas es que, bueno, se debe buscar una intersección dentro del Global Gateway y hablar del tema importante, ¿no? Que es la reforma de políticas públicas en América Latina. Otro de los temas tiene que ver con la inclusión del sector privado, la transferencia de tecnología, evitar posibles asimetrías dentro de estas transiciones y, muy importante, la renovación del contrato social, ¿no? En eso la Fundación Carolina también tiene una publicación reciente que invitamos a leer, que ha sido coordinada por una de nuestras investigadoras asociadas, Cecilia Güemes, y tiene que ver precisamente con esto, ¿no? La renovación del contrato social en América Latina. Muchas gracias, Rita. Concluimos contigo, Marta. Hablemos de integración regional. Más allá de la CELAC, es cierto que existe una fragmentación en la región, ¿no? Esta fragmentación parece continuar impidiendo la cristalización de una institución regional que impulse el diálogo y la concertación política, con capacidad para concitar consenso y resultar operativa. No obstante, ¿crees tú, Marta, que sería posible lograr una mayor integración a partir de modelos de cooperación menos politizados, pero más funcionales, técnicos y sectoriales? ¿Hay voluntad y capacitación institucional para hacerlo? Bueno, pues muchísimas gracias, Andrea, por la pregunta y por el comentario que haces. Y primero que todo quiero agradecer a la Fundación Carolina y quiero señalar que para mí es un honor estar en esta mesa con Erika, con Andrea, con Rita,
para poder intercambiar algunas ideas acerca de la integración y de esa integración y de esa asociación que es tan importante con la Unión Europea. Y sí creo, Andrea, que la integración en América Latina ha estado tremendamente ideologizada, es decir, ha estado politizada y ha estado ideologizada, y eso ha sido un obstáculo muy grande para la integración en América Latina. Y en América Latina se observa una triple crisis de la integración, una crisis de modelo, una crisis de expectativa y una crisis de resultados. Es decir, hay tremenda incertidumbre y desconfianza frente a los organismos regionales de integración, simple y llanamente porque el ciudadano común y corriente no ve los resultados. Entonces, digamos que ese es un elemento muy importante de tener en cuenta. Y es de alguna manera por lo que decía también Andrea Albana, y es el hecho de que hay una retórica muy grande en materia de integración. Se plantean una serie de enunciados y no se ven los resultados concretos en materia de integración. Entonces eso ha llevado a desconfianza, eso ha llevado a incertidumbre y eso ha llevado a esa triple crisis que les acabo de mencionar, que me parece que es tremendamente grave. Por otro lado, yo creo que mirando uno a América Latina, y pues aquí de alguna manera mis colegas lo han mencionado en la mañana del día de hoy, América Latina es una región tremendamente fragmentada. En América Latina podemos distinguir por un lado lo que es la región andina, el cono sur, el Gran Caribe, donde está no solamente la parte insular, sino también Centroamérica. Y vemos también a un México que en muchas cosas está mucho más integrado con América del Norte, con Estados Unidos, con Canadá, por el mismo TEMEC, que entre otras cosas pues se renegocia el año entrante, que hacia el resto de América Latina. Entonces digamos que hay diferentes subregiones. América Latina no es una región homogénea, sino que es una región con muchas vulnerabilidades, sensibilidades, que las diferentes dinámicas, bien sea de integración, bien sean políticas, bien sean sociales, afecta, o en materia de seguridad, afecta de diferente manera. Entonces hay que hacer un análisis también segmentado en términos de América Latina, y eso me parece muy importante de tenerlo en cuenta, precisamente para poder buscar un desarrollo y precisamente también para poder buscar de alguna manera un liderazgo, porque otra de las características que tenemos en América Latina hoy en día es una ausencia de liderazgo. Es decir, ese liderazgo que en su momento tuvo el presidente Lula, eso ya no lo vemos. El presidente Gustavo Petro ha tratado de ejercer un liderazgo, pero no lo ha logrado. Hoy en día el liderazgo tiene características distintas. El liderazgo no es westfaliano, el liderazgo no es vertical, el liderazgo es más colaborativo, es más de trabajar en equipo. Entonces digamos que ahí han habido una serie de obstáculos muy grandes para que uno de los países o alguno de los países latinoamericanos pueda ejercer un liderazgo. Y el liderazgo, mis queridas colegas y mis queridos asistentes, requiere de seguidores, como lo dice Malamud, por ejemplo, ¿sí? Requiere de seguidores y requiere de construir consensos, y la región está tremendamente fragmentada, no solamente a nivel de la región, sino dentro de cada uno de los países. Y hay otro elemento que a mí me parece también un poco preocupante o muy preocupante, que es el tema de que tenemos gobiernos populistas autoritarios, es decir, tanto de derecha como de izquierda, y eso entorpece la parte también de construir consensos, la parte de poder llegar a ciertos acuerdos en materia de integración. Vemos liderazgos muy de derecha como Bukele, ¿sí? O el mismo Milei, y liderazgos de izquierda también, que no son homogéneos, que tienen sus propias particularidades, pero que juegan con las emociones, que juegan con el Twitter, con las redes sociales, con el X, y que eso perjudica precisamente la posibilidad de construir armonías para podernos relacionar con el resto del mundo.
No es lo mismo Manuel López Obrador, que ya entrega el poder ahorita el 1 de octubre a Claudia Sheinbaum, que probablemente Claudia vaya a ser una persona que se interese más por los temas internacionales, porque el presidente Manuel López Obrador siempre dijo que la mejor política exterior era una buena política interna y le dejó la mayoría de sus actividades internacionales al canciller Marcelo Ebrard y luego a Alicia Bárcenas, que lo hicieron muy bien, pero no es suficiente. El papel de los jefes de Estado en materia de integración, en materia de política exterior, resulta fundamental. Y tenemos otros liderazgos autoritarios, también de izquierda, con sus matices, que sean, siendo el más moderado Boric, pero vemos a Nicolás Maduro, es decir, las elecciones del 28 de julio, que la misma CIDH, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha hablado de las violaciones a la democracia, había hablado de un terrorismo de Estado, y eso resulta altamente preocupante para la región y afecta la integración. Y esto me lleva a un tema que tocaba Erika, y es que la integración en América Latina y en el mundo no es solamente económica, es decir, la integración es una integración también social, es una integración también política, es una integración también democrática. Y en América Latina la democracia también atraviesa una crisis. Es decir, hay diferentes velocidades de la democracia en América Latina vinculada con estos gobiernos autoritarios, ¿sí?, que no respetan la institucionalidad democrática, hay una crisis de gobernabilidad democrática y eso también genera incertidumbre en la región e incertidumbre también a nivel de la integración. Entonces, esto es muy preocupante. Puede que haya organismos multilaterales como la misma OEA, que con la Corte, que con la Comisión, que con la Unidad para la Democracia, que ahí jugó un papel muy importante Canadá en 1989 cuando ingresa a la OEA y se crea toda la Unidad para la Democracia, que supervisa elecciones, que da capacitación a los líderes regionales, en fin, que tiene una serie de actividades, o lo que es la Corte o la Comisión desempeñan un papel muy importante. Y están también las cláusulas democráticas, es decir, Mercosur la tiene desde 1998, la CAN, la Comunidad Andina específicamente no la tiene, pero sí tiene algunos elementos orientados precisamente al respeto a la democracia en la región. La misma CELAC, la CELAC tomó algunos elementos de la Cumbre Iberoamericana y del mismo Mercosur para la protección de la democracia en el continente. Entonces, me parece que estos son elementos importantes de tener en cuenta dentro de la integración, esa crisis de la integración en América Latina que vincula precisamente con problemas, con situaciones de democracia y con la necesidad de avanzar hacia una gobernanza, es decir, y Rita de alguna manera lo sugería, de una gobernanza donde esté no solamente el Estado, sino que esté también la sociedad, los actores no gubernamentales juegan cada vez un papel más importante, lo que es el mercado juega cada vez un papel más importante. Entonces, esta integración debe también ir acompañada de una gobernanza con diferentes actores que ya no son los actores tradicionales estatales que durante tanto tiempo desempeñaron un papel, digamos, westfaliano a nivel de las relaciones internacionales y la integración. A la integración hay que meterle lo social, a la integración hay que meterle las ciudades, las regiones, como lo ha hecho Mercosur, por ejemplo, o lo hizo la red andina de ciudades, donde estuvieron más de 35 ciudades. Entonces, es decir, hay que meterle eso, hay que meterle otros actores, porque el papel del Estado ha cambiado también a nivel de las relaciones internacionales y del mundo. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. El tema de seguridad me parece fundamental, la integración también se refiere a la seguridad. De hecho, lo que fue el Consejo Suramericano de Defensa en el contexto de la UNASUR jugó un papel muy importante, o lo que han sido las mismas reuniones de ministros de las Américas han jugado un papel muy importante por todas esas redes criminales
que se han venido dando. Y ahí el CICTE también, el Comité Interamericano de Lucha contra el Terrorismo, que se crea en 1998, juega también un papel muy importante desde mi punto de vista. Entonces, digamos que todos estos son elementos importantes de tener en cuenta. Entonces, yo partiendo como de ese panorama, Andrea, de la integración que en América Latina, que debe ser una integración con más aristas, no es una integración profunda, como lo plantea la Alianza del Pacífico en su convenio constitutivo, ¿no? Que además ni siquiera se sabe muy bien qué es eso de la integración profunda, si es una unión aduanera o a qué nos estamos refiriendo. Es decir, la integración también es política, la integración también es social y también tiene elementos muy coyunturales en términos de énfasis, como por ejemplo podría ser la crisis climática u otro tipo de temas que resulten relevantes en un momento determinado. Entonces, todo esto me lleva a mirar un poco lo que son las relaciones con la Unión Europea. Y ese es un tema que me gusta mucho, porque yo estuve durante un tiempo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y me correspondió trabajar precisamente el tema de la integración con la Unión Europea, de América Latina con la Unión Europea, en un momento en que fueron relaciones muy fructíferas, que trabajamos con empresarios, con académicos, con medios de comunicación, que se le enseñó en ese momento a los colombianos, a los empresarios y a otros actores de cómo acercarse a la Unión Europea, de cómo entender que la Unión Europea es un poder civil, más allá, además de ser un poder suave, es un poder civil distinto al que es Estados Unidos, es decir, o lo que puede ser la misma China, ¿sí? Es un poder distinto en términos del relacionamiento. Entonces, estuvimos trabajando en eso y pues sí veo que a nivel de los pilares de relacionamiento con la Unión Europea, pues está ese relacionamiento tan importante a nivel del diálogo político que se crea en 1999, que pues inicialmente era, digamos, como más de América Latina, luego la CELAC como que viene a institucionalizar un poco ese diálogo con la Unión Europea y que fue muy importante y que es muy importante para el tratamiento de temas como derechos humanos, como drogas ilícitas, temas como terrorismo, temas como migración, que resultan fundamentales tanto para América Latina como también para la Unión Europea. Entonces, digamos que ese primer pilar hay que cuidarlo y hay que concientizar a la población. Yo creo acá, Andrea, que el trabajo pedagógico es muy importante y nosotros nos hemos olvidado de ese trabajo pedagógico con la Unión Europea y nos hemos olvidado por los cambios también que están ocurriendo a nivel del sistema internacional, por esa policrisis que atraviesa el sistema internacional y que yo lo veo que hay como dos nortes, un norte 1 liderado por los Estados Unidos y un norte 2 liderado por China y con sus propios ámbitos como de influencia. Entonces, dentro de todo eso, como que esa presencia también de China en América Latina, en países como Chile, en países como Brasil, como Perú, como Ecuador, aquí en Colombia también, en México, que en un comienzo habían estado como un poco renuentes, porque pues al fin y al cabo el 87% de las exportaciones aztecas se dirigen a los Estados Unidos, ¿sí? Es decir, pero de todas maneras China está penetrando en América Latina y nos estamos olvidando de otras regiones geográficas tan importantes como la Unión Europea, es decir, tan importantes en términos de ese poder civil que les mencionaba, que eso me parece que es fundamental de tenerlo en cuenta. Entonces tenemos ese primer pilar, tenemos un segundo pilar que es el de comercio e inversión. La Unión Europea es uno de los principales inversionistas en América Latina, en el sector financiero, en el sector de las telecomunicaciones, en el sector de energía, en el sector de manufactura, en el sector educativo. No más nosotros, aquí la universidad, tenemos un programa de cooperación precisamente a nivel educativo con Francia, por ejemplo. Entonces, tanto a nivel multilateral como de la Unión Europea, bilateral, multilateral,
multilateral, pues hay temas supremamente importantes. Y puede que esas inversiones que mencionaba pues hayan llegado a ciertos países más que a otros, a Brasil, a México, Argentina, Chile, pero están llegando también a otros países de América Latina. El tema de energía renovable, los proyectos de energía solar, eólica, hidroeléctrica, infraestructura, telecomunicaciones, resultan fundamentales. Y nosotros durante muchos años con la Unión Europea tuvimos en la región andina todo lo que era el SGP régimen droga, que luego fue el SGP Plus. Y en ese momento se fortalecieron mucho las relaciones con la Unión Europea, es decir, por todas las ventajas arancelarias que daban. En el caso colombiano, el 90% de las exportaciones que iban a la Unión Europea iban libres de aranceles. Estaba el café, que incluso creó cierta sensibilidad con Brasil por el tema del café, estaban las flores, estaban las confecciones, en fin. Luego se suscriben los acuerdos bilaterales, penetra China en América Latina, entonces cambia mucho la dinámica precisamente en ese relacionamiento. Entonces, pues fundamental, la Unión Europea para temas de desarrollo sostenible, temas de responsabilidad social, todo el compromiso que hay de inversión de 45.000 millones de euros para apoyar la Asociación Reforzada de América Latina y el Caribe para el 2027 a través del Global Gateway, entonces resulta eso fundamental. El tercer pilar, el tema de cooperación, es decir, para América Latina, además de ese diálogo político institucionado, primer pilar, el tema del comercio y la inversión, segundo pilar, el tema de cooperación, tercer pilar, resulta fundamental. El contexto en el que empezó a darse esa cooperación y que se suscribió el acuerdo de cooperación con la Unión Europea es un contexto muy distinto al actual. Las necesidades tanto europeas, Erika lo decía, como las de América Latina son distintas. Las preocupaciones que tiene una región y otra son muy distintas. Pero pues hay nuevos instrumentos de cooperación. Yo creo que la cumbre de Bruselas identificó otros ámbitos para profundizar precisamente las relaciones bilaterales. El Global Gateway, que ya lo mencioné, inversión en infraestructuras sostenibles, digitales, de energía, que resultan fundamentales. El programa de cooperación verde, creo que es muy importante desde todo punto de vista, con iniciativas de apoyar la transición verde y la lucha contra el cambio climático, que de manera particular al gobierno colombiano le interesa mucho, es decir, el tema del cambio climático, y en diferentes escenarios internacionales lo ha planteado, por ejemplo en el OCTA, en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, donde están todos los países andinos más Brasil, Guyana y Surinam. El gobierno colombiano junto al gobierno brasilero pues han sido muy enfáticos, de manera que pues tenemos muchos aspectos sobre los que hay que avanzar en este relacionamiento en materia de justicia, de seguridad, la ruta estratégica de la CELAC en materia de ciencia y tecnología, es decir, la alianza digital nos parece fundamental, las reuniones que se han venido realizando de las agendas de cooperación, las reuniones de trabajo de redes birregionales de mujeres en áreas como acciones climáticas, como cuidados, como liderazgos, es muy importante, el diálogo también con los jóvenes, de manera que hay muchos elementos en los que tenemos que avanzar en ese relacionamiento con la Unión Europea. Puede ser, y de hecho la integración en América Latina atraviesa pues una situación de incertidumbre, de falta de confianza, pero vamos avanzando y vamos mirando la integración de una manera también distinta, de una manera también social, de una manera también mucho más democrática. Y de todas maneras, como para manera de concluir, sí creo que la Unión Europea es la principal fuente de cooperación y desarrollo, sin lugar a dudas. Es el tercer mayor socio comercial luego de Estados Unidos y China para América Latina. El diálogo político ha sido muy importante en temas como migración.
El tema migratorio para nosotros es muy preocupante hoy en día, más con esta cantidad de olas que están viniendo, en particular la migración venezolana, que va a aumentar con la situación venezolana que está ocurriendo. El tema de medio ambiente, el tema de drogas, el tema de crisis financiera, en fin, una cantidad de temas. Pero sí creo que América Latina está muy fragmentada, que se requiere un mayor pragmatismo para la integración de América Latina y para su relacionamiento con otras partes del mundo. Y yo creo que ahí para América Latina debería mirar la experiencia también de la unidad africana, que ha sido tan pragmática e interesante, o la misma experiencia de la ASEAN. Sin lugar a dudas, pues se requieren modelos de integración y concertación más técnicos, más sectoriales, sin lugar a dudas, sobre temas puntuales, reactivar el plan de trabajo con empresarios, académicos, medios de comunicación, pero sobre todo, Andrea, se requiere una mayor voluntad política, mayores capacidades institucionales en los diferentes mecanismos de integración, en particular en la CELAC, creo yo, y de pronto en otros también, como la misma Alianza del Pacífico, por ejemplo, requiere, y creo que hay un obstáculo muy grande que no hemos mencionado y que tiene que ver con todo esto y que tiene que ver con la ideologización y esa tensión que tienen ciertos gobiernos de la región con Perú. Es decir, en lo que es el gobierno mexicano, lo que es el gobierno colombiano, lo que es el gobierno de alguna manera también chileno, tiene ciertas sensibilidades y eso ha dificultado que avancen ciertos procesos de integración en América Latina. Entonces hay obstáculos sin lugar a dudas vinculados con el consenso, con la falta de supranacionalidad. Puede que la comunidad andina tenga una institucionalidad muy fuerte, pero otros no. Sí, se basan más en presidencias pro tempores. Sobre todo, se requiere una gran pedagogía sobre el tema de integración, una gran pedagogía sobre la Unión Europea. Y debo decirlo con toda franqueza, pero me da la impresión que en América Latina ha disminuido los programas académicos que enfatizan en el tema europeo. Es decir, los programas académicos hoy en día en América Latina enfatizan más en China, enfatizan más en Asia, ¿sí?, que en una región geográfica que es un poder civil con la que nos unen vínculos no solamente económicos y de inversión, sino también vínculos históricos y culturales muy importantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Me quedo con 4 titulares que mencionaste. El primero es que necesitamos un liderazgo, un nuevo tipo de liderazgo colaborativo. Lo segundo es que los modelos de integración deben transitar hacia una integración muchísimo más técnica. Se necesita mayor voluntad política y una gran pedagogía sobre integración y Unión Europea. Y me quedo especialmente con Marta. A la integración hay que meterle lo social. Muchísimas gracias a las 4 panelistas. Pido un aplauso para ellas, por favor. Creo que nos quedan unos 10 minutitos para una ronda de preguntas. Si podemos recoger 2 o 3 preguntas, por favor. Bueno, buenos días. Yo soy Carlos Kenan, soy profesor de la Sorbonne y vicepresidente del Instituto de las Américas de Francia. Quisiera hacer algunos comentarios complementarios que pueden dar lugar no tanto a preguntas, sino a estímulos para la discusión. Primero, agradecer a Erika de haberme invitado, aunque de manera un poco ocasional, digamos, estoy aquí esta semana. En segundo lugar, tendré actividades la semana próxima, pero no estoy aquí en el externado, por supuesto, pero no estaba vinculado a esta reunión. En segundo lugar, saludar la riqueza de las intervenciones de esta mesa sobre el tema de la Agenda de Cooperación Birregional, que es una clara demostración de política de cooperación feminista.
porque son todas mujeres y extremadamente talentosas y muy interesantes todas las reflexiones. Yo quisiera agregar al acervo común 3 cosas. Una, partir de lo de la integración, que es un problema, efectivamente, tanto en Europa como en América Latina, con tensiones de distinta índole, que participan a este mundo de policrisis que se mencionó. Tomando solo el caso de América Latina, es indudable que se puede adherir a este diagnóstico de triple crisis que plantea Marta muy bien, que nos lleva justamente a una problemática para abordar todo esto y hacer esa pedagogía y buscar vías, porque, como decíamos en algunas reuniones, recuerdo una donde presentaba un libro de la CAF, que estábamos con Pablo Sanguinetti, Marcel Bayán y otros, sobre la integración y los mecanismos de facilitación del comercio, etcétera. Y yo dije, bueno, muy interesante este libro. El problema es que es muy difícil ser optimista en relación a la integración en América Latina. Todavía me parece que habría que hacer más énfasis en algunas cosas para ser optimista y que, en efecto, yo creo que aquí hay pistas interesantes a profundizar. Sin duda, esto de que la integración tiene que ser no solo económica, sino social y política, disminuir el grado de ideologismo que ha habido, que se expresó en muchas cosas, tanto en los aspectos de integración tradicional como en las dinámicas de cooperación. En la dinámica de cooperación y de concertación, donde yo ubicaría más bien a la CELAC, más que en integración, también atravesada por los conflictos internos, los distintos posicionamientos políticos, etcétera, que no voy a recordar, o los episodios de UNASUR, PROSUR, es decir, según las orientaciones dominantes de los gobiernos en cada momento. Me gustaría agregar simplemente esto que se mencionó al paso por allí, una integración que tenga esas 3 dimensiones, pero yo le agregaría político-pragmática. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que poner énfasis en los aspectos políticos, pero también en las cosas concretas que pueden generar vínculos más allá de las evoluciones políticas, justamente, sobre temáticas de infraestructura, sobre temáticas de energía, sobre el cambio climático, donde hay elementos comunes a toda la región. Pero con la gran dificultad, el pesimismo vuelve por la ventana, porque se vive estas polarizaciones políticas, esta fragmentación que atraviesan el mundo entero. Entonces, yo insistiría en ese punto, en ese hay que hacer pedagogía. Hay cosas en las cuales es necesario que el interés común regional, en este caso para América Latina, predomine. Y es más, si uno se pone a ver, frente a ese pesimismo que hay, quizás podríamos llegar, habría que estudiarlo en profundidad, a la conclusión de que nunca fue tan necesaria la integración regional en un mundo tan fragmentado y donde hay síntomas importantes desde los diversos nortes de privilegio de los objetivos nacionales y regionales, más que los multilaterales o globales. Esa es una primera observación que quería dejar en la mesa. La segunda es sobre Unión Europea-América Latina y la próxima cumbre. Muy brevemente, porque habría muchísimo para decir, pero yo diría que si uno va muy rápido, hablaremos de esto la próxima semana en unos cursos aquí, o en unas conferencias, se vivió una edad de oro, 1999-2015, primera cumbre birregional, evoluciones, programas, Eurosocial, Euroclima, etc. Hubo un dinamismo cierto, y luego un largo impasse, 2015-16, desde la cumbre de Bruselas hasta 2023. Y el desafío hoy día, no entro en los detalles, pero afectadas por esta policrisis, la crisis de la globalización, crisis del regionalismo y del interregionalismo, retorno del bilateralismo, etc. Y a partir de 2023 hay una oportunidad de relanzar esa relación birregional, muy importante, la próxima cumbre aquí en Colombia. Y en ese nuevo impulso, lo creo que se habló de la democracia inicialmente, están los valores, y son muy importantes, pero también están los intereses. Y yo creo que hay ingredientes importantes para poner el acento en este punto, porque no solo América Latina necesita más y mejor financiamiento para el desarrollo, no solo necesita una cooperación con todos los ingredientes que se mencionaron, donde debe ser el Global Gateway completado por esta articulación que recordó Rita sobre las dinámicas de desarrollo, para decirlo en 2 palabras. Hay un interés creciente, debería haberlo, hay sectores que están muy conscientes de esto en Europa, sobre el interés de América Latina en este mundo fragmentado, etcétera, etcétera. Yo señalo 2 palabras nada más, dos expresiones. Nearshoring, muy importante para la inversión y el comercio,
esa relocalización más cercana a los mercados, en este caso Estados Unidos, pero también América Latina, de muchas inversiones que se deslocalizaron hacia Asia, etcétera, por las dinámicas geopolíticas, entre otras que mencionaron todas ustedes. Y el otro punto que involucra a toda la región, pero sobre todo América del Sur, toda la región latinoamericana, que es los desafíos en materia de energía, cambio climático, materias primas estratégicas, que plantean un gran interés para Europa en relación a América Latina. Entonces yo creo que ahí poner énfasis en los intereses también es muy importante. Eso puede dar pie a que la dinámica de impulsión de una nueva etapa, quizás no tan virtuosa como en la Edad de Oro, 99-2015, pueda avanzar, emerger, a pesar de este mundo fragmentado, polarizado y que contraría esto. Las polarizaciones políticas simplistas y afectivas no tienen que ver con estas discusiones que estamos haciendo nosotros. Tú eres malo, yo soy el bien, etcétera. Es un mundo muy difícil para hacer avanzar esto. Y último punto, perdonen que sea un poquito largo, me parece que faltó una palabra, un tema, una cuestión, una temática, que es la de la educación y en la cooperación birregional. En particular, en la cooperación en materia de educación superior, no es la única. En un mundo con estas transformaciones tan disruptivas desde el punto de vista tecnológico, yo estoy muy involucrado en eso ahora, me parece fundamental que volvamos a poner el acento en las dinámicas de construcción del espacio común euro-latinoamericano y caribeño de educación superior, ciencia, tecnología e innovación. Hay múltiples cosas que se fortalecieron y reforzaron con la pandemia, la digitalización, la inteligencia artificial, etcétera. No quiero abundar más para no abusar de su paciencia. Estos son mis pequeños comentarios que quería hacer. Gracias. Pues muchísimas gracias por este panel tan maravilloso. Coincido con el colega que repensar las relaciones entre Europa y América Latina desde la mirada de las mujeres y feminista es un buen presagio. Y quería hacer como una pregunta muy específica para Rita, y es en el tema de la integración de las mediciones. Comprendo que estamos repensándonos también un poco las relaciones desde Colombia con el resto del mundo, y esto también nos ha invitado a relacionarnos con otras regiones del mundo que tradicionalmente no lo hacíamos. Está África, está Asia, claramente pues está China, hay diferentes influencias, pero por ejemplo desde el sur global se están generando indicadores como el indicador de la felicidad, que lo tiene y lo desarrolla desde Bután, y que sé que están en algún tipo de comunicación también con la OCDE, y pues creo que estamos también desde la mirada femenina repensándonos el desarrollo y la cooperación desde una mirada más holística y no solamente desde alcanzar metas que negociamos hace algunos años y que no tuvieron en cuenta posiblemente el desarrollo del ser. Entonces quisiera saber cómo están avanzando esas conversaciones y si se están integrando dentro de los indicadores de la OCDE propuestas tan innovadoras como las que vienen desde Bután. Gracias. Muchas gracias por las preguntas y los comentarios. No sé si alguna quiere hacer algún comentario a lo que mencionó el profesor en la primera intervención. Marta, creo que está un micro por allí, sí. Bueno, muchísimas gracias por el comentario, Carlos Kenan. Sí, yo coincido mucho con lo que él señala. Y yo sí creo que, bueno, antes de como responderte un poco, quiero también señalar que al mismo tiempo que Colombia va a tener la presidencia de la CELAC el año entrante, va a tener también la de la Comunidad Andina y va a tener también la de la Alianza del Pacífico. Entonces, digamos que va a tener tres presidencias pro tempore, digamos de alguna manera, o tres responsabilidades en ese sentido.
Y yo me imagino, no sé Andrea qué opina en ese sentido, Andrea Albán, pero yo me imagino que esas 3 presidencias pues se van a querer tocar temas similares, es decir, temas que tengan que ver mucho, como tú lo señalabas, con la situación interna del país, es decir, como dentro de esa vinculación entre lo interno y lo externo que habla tanto Robert Putnam, y lo va a querer como plantear con esos 3 organismos multilaterales, es decir, puede que la CELAC sea mucho más importante, y yo creo que de hecho para la actual administración colombiana la CELAC tiene una mayor importancia, sin lugar a dudas, aunque el presidente en su candidatura, cuando estaba de candidato a la presidencia, habló de privilegiar la relación con la comunidad andina, pero de hecho no se ven como los resultados en ese sentido. Entonces, no sé, ahí hay un gran reto, y es el hecho de la posibilidad de una coordinación. Una de las grandes falacias que nosotros hemos visto durante este gobierno es la falta de articulación entre los enunciados que hace el presidente y la formulación de políticas públicas, es decir, como que no se ve una articulación con los diferentes ministerios, pero algo que viene de hace mucho tiempo y que es algo más estructural es la falta de coordinación entre las diferentes instancias gubernamentales, es decir, y para estos temas de integración entre el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y si vamos a ver la integración de una manera mucho más multidimensional con otros ministerios también. Entonces ahí hay un gran reto para la actual administración, creo yo. Entonces, pero sí creo, Carlos, que ha habido un retorno al bilateralismo y que hoy más que nunca es necesaria la integración, es necesaria la concertación, porque estamos viendo esos 2 nortes que nos quieren asfixiar. Entonces sí se necesita una integración para poder aumentar el poder de negociación. El tema de la educación es fundamental. Yo lo decía, se requiere una pedagogía sobre lo que es la Unión Europea, sobre lo que es la integración y sobre lo que son los mecanismos de relacionamiento con la Unión Europea y con otros grupos regionales. Entonces, el tema de educación es un gran compromiso que creo yo que tenemos en las universidades y en las diferentes casas de estudio y entre los investigadores también. Y también creo que sí debe haber un énfasis político, pragmático en temas muy concretos, Carlos, que tengan que ver con la infraestructura, que tengan que ver, bueno, con la conectividad, con el cambio climático. Es decir, yo creo que si hay algo que nos puede unir en América Latina es el tema del cambio climático, pero hay que saberlo liderar, y en ese liderazgo tienen que estar actores no solamente gubernamentales, sino también no gubernamentales. Entonces yo dejaría ahí, le doy la palabra a Rita, que creo que tiene un comentario. Sí, a una pregunta que te Sí, hicieron acá. en respuesta muchas gracias por la pregunta, porque es un tema que me parece de especial relevancia, ¿no? Como decía, es verdad que cada vez más se abre este debate a la necesidad de tener nuevos indicadores, ¿no? Y aparece en muchos, en distintas, digamos, grupos de países. Está, por ejemplo, el Multidimensional Vulnerability Index, ¿no? También que muchos, ¿no? Que un poco las críticas al índice es que a lo mejor está mucho más adecuado a los seeds, ¿no? a las islas, que propiamente a otros países, y que tal vez no refleja como se pretendía en un inicio, ¿no? Que fuera un indicador mucho más global. También en los BRICS, también hacia creo 2018-19 sacaron otro indicador también de tipo de cercano, ¿no? a la descripción de bienestar. Los LDCs, países menos desarrollados, también se oponen de cierta manera hacia ese Multidimensional Vulnerability Index. Entonces la OCDE, digamos, está muy cercana a todos estos debates, que, digamos, mira de cerca, pero que ninguno de los distintos indicadores se acerca, digamos, ni siquiera a poder cambiar lo que es
el tema de la graduación, ¿no? A poder decir qué indicadores se podían, por ejemplo, tener en cuenta para repensar si un país sigue o no en la lista de ayuda oficial al desarrollo, ¿no? Entonces, digamos que se miran de cerca, pero en lo que es, por ejemplo, en el corazón de buscar otros indicadores más allá del PIB, estos otros indicadores que aparecen no se contemplan. Pero sí existe desde hace varios años, ¿no?, en este debate de Beyond GDP, estos esfuerzos que decía sobre este indicador de bienestar. Y nosotros en el marco de desarrollo en transición adaptamos este marco de indicadores de bienestar, ¿no?, que incluye indicadores de bienestar material, subjetivo, indicadores de capacidad para bienestar futuro. Se hizo una adaptación también al contexto de América Latina, ¿no? Obviamente eran más adecuados a los contextos de países OCDE. Se hizo una adaptación y me parece que es una herramienta que está ahí y puede ser muy útil también hacia un diálogo, ¿no?, de esa generación de indicadores a nivel más global. Y como decías, me parecería súper interesante una discusión sobre ese tipo de indicadores a nivel también entre América Latina, África y Asia. Es algo que intentamos hacer en la presidencia india del G20, pero que al final no salió, pero creo que hay mucho potencial en utilizar este indicador y adaptarlo a esos otros contextos regionales y tener debates sobre cómo medir vulnerabilidades y bienestar. Gracias. Muchas gracias, Rita. ¿Un comentario? Sí. Sé que vamos fuera de tiempo, pero un minuto porque quería poner un par de cosas en la mesa. Lo primero, regionalismo frágil, sí, con unos multilateralismos que no están dando resultados, inclusive donde tenemos intereses comunes. La cumbre del Amazonas, un gran ejemplo de un fracaso donde no se saca adelante en un tema en el que estamos todos más o menos mirando para el mismo sitio y con países con una cuenca muy común. Mucho cuidado con que la agenda del sur global, que es positiva porque pone temas nuevos en la agenda, nos coma la agenda de la integración. No, yo ya estoy jugando a nivel, y eso pasa un poco a veces con Brasil, que no lidera regionalmente porque el juego de liderar el sur global diluye su papel de liderazgo regional. Eso es digamos que una de las cosas emergentes que veo desde el punto de vista geopolítico. Quería hacer un comentario sobre el tema europeo, porque ahí me toca poner una cuñada de la Fundación. Es muy importante la percepción de la Unión Europea y seguir trabajando en ella, porque la percepción ya no es el poder de China, ni vamos a pelearnos con China por quién entra o no, porque la América Latina necesita relacionarse con todo el mundo y necesita todo el mundo en materia de desarrollo. Pero la percepción sí es importante que se haga justicia a lo que ha hecho la Unión Europea, a esos instrumentos. El poder de Bruselas, el efecto Bruselas sigue siendo vigente porque Bruselas ha organizado la idea del desarrollo. Ha hecho su pacto verde, todos los instrumentos que nos comenta ahorita. Entonces ha hecho un ejercicio de organización que nos viene bien para hacer un ejercicio de organización regional. Entonces lo que digamos que esa traslación de conocimiento de una forma de gestionar, de una forma de construir lineamientos, sí que tiene que ser transmitida. El año pasado la Fundación Alternativas junto con la Fundación Frederick Ebert hicimos un análisis de la percepción de la Unión Europea en América Latina y nos deja muchas cosas que deberíamos vernos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no nos perciben como un transmisor de conocimiento en materia tecnológica? ¿Por qué no se nos percibe ni siquiera como el primer inversor cuando somos el primer inversor en la región, los europeos? Entonces, esas cosas muy importantes. Y finalmente el tema educativo. No estuvo en la última cumbre, no sale en la declaración. Y si queremos construir región, valor, o sea, ¿cómo se habla de valores compartidos? Y ahí sí la crítica es brutal, ¿no? No es que tenemos que trabajar los valores compartidos, pero dejamos por fuera el sistema fundamental donde construimos y articulamos valores, que es el proceso de educación. Hay una grave déficit de ambas partes en este sentido. Ya, gracias. Muchísimas gracias, Erika. Muchísimas gracias a todos y a todas. Los invitamos a seguir acompañándonos en la última de las sesiones. Muchísimas gracias. En 10 minutos volvemos.